La paz en México mejoró 0.7% durante 2024. Se trata del quinto año consecutivo con mejoras. Esto de acuerdo con la edición 12 del Índice de Paz en nuestro país. Se menciona que el comercio de fentanilo creció de forma alarmante. Además, en los últimos 10 años, la tasa de delitos cometidos con armas de fuego aumentó 71.2%. El impacto económico de la violencia en México acabó siendo de 4.5 billones de pesos durante el año pasado. Equivale, anótele, fíjese nada más, al 18% del PIB nacional. De acuerdo con el Índice de Paz México, se trató de un aumento en la última década de 32%. Tres estados, Morelos, Colima y Guerrero, registraron costos económicos más altos que el resto del país, ya que la violencia representó más del 35% del PIB estatal. En contraste, Yucatán, que ocupa el primer lugar en el Índice de Paz, fue menor que fue del 6% de su PIB. Bueno, hablemos del tema con Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Bueno, muchas gracias que estás con nosotros, Carlos. ¿Cómo te ha ido? Javier, muy buenas Gracias. noches, muchas gracias y un saludo para quienes nos ven y nos escuchan. ¿Creció la paz? ¿Disminuyó la paz? ¿Cómo está el tema de la paz y cómo se define en términos generales este índice de paz? ¿Cuáles son las variables que intervienen para poder tener una definición de él? Y hemos presentado hoy la decimosegunda edición del Índice de Paz. Tratamos de hacer un estudio amplio, integral, de diferentes manifestaciones de violencia, criminalidad, por supuesto los factores que impulsarían la paz en nuestro país. Este dato que dábamos de que la paz mejoró, entre comillas, 0.7%, hay que leerlo con mucho cuidado y hay que pues interpretarlo de manera cuidadosa, puesto que pues es menos del 1%, en realidad no significa mucho puesto en esos términos, pero tendríamos que ir a mirar cada indicador y ver su evolución en el tiempo, ver qué estados están presentando mayores índices de violencia y entonces un poco analizar a profundidad. Vemos que en el último año que medimos, los homicidios se estabilizaron de cierta manera, variaron muy poquito, empeoraron menos del 1% también, pero en el largo plazo lo que vemos es una tendencia preocupante donde los homicidios crecieron 55% en la última década. La violencia familiar, si bien mejoró en el último año un 6%, en la década se deterioró más de 100%. De la misma manera, la violencia sexual, la agresión sexual, mejoró en el último año, pero acumula más de 130% de deterioro. Así, lo que vemos es que hay tendencias mixtas que en el corto plazo, en el último año y en los últimos 3 años, van mejorando marginalmente, pero esto se enmarca en deterioros graves que se acumulan durante la última década. Oye, sí, porque cuando dice que disminuyó, o sea, que creció el índice de paz, que la paz en México creció, cuesta de repente un poco de trabajo. Bien dices, ¿no? Que hay que leerlo relativamente, porque, digamos, a ver, la percepción sobre la violencia en México se mantiene. Y luego ya sabes que no hay nada, ¿no, Carlos? Como la terca realidad, ¿no? Sí, medimos la percepción y lo que encontramos es que en nuestro país cerca del 75% de las personas se sienten inseguras en el estado en el que viven. Tenemos estados como Morelos, donde más del 90% de la población se siente insegura, Mira. y tenemos estados como Baja California Sur, donde apenas el 30% dicen sentirse inseguros. Ese es el rango de contrastes y de diferencias entre nuestros territorios. Este año analizamos, Javier, te comparto, Sí. hay un análisis bastante amplio sobre la frontera entre México y Estados Unidos. Medimos y revisamos el flujo de fentanilo hacia los Estados Unidos, cómo las armas de fuego llegan hacia nuestro país, el flujo de migrantes que son cruzados, sobre todo por parte de grupos criminales, bajo fenómenos de trata, extorsión y una serie de violencias y dinámicas bastante complejas que nos van dando cuenta del desafío que enfrenta nuestro país, sobre todo en términos fronterizos. Oye, ¿cuáles son esas variables que permanecen como, digamos, si tenemos el 90%, 85-90% de delitos del orden común, ese otro 15%, lo digo en términos de lo que se conoce, que es el de la delincuencia organizada, pesa tanto o cómo podemos ver estas variables, cómo poderlas entender, diría yo, Carlos?
Sí, cada región del país, cada estado tiene sus desafíos. Sí, Yo lo concentraría en tres grandes rubros. Los desafíos de delincuencia organizada que ven asociadas temas como el homicidio. 60% de los homicidios se estima que tienen que ver con dinámicas de delincuencia organizada. Las desapariciones que tienen un fuerte componente de delincuencia organizada y las dinámicas relacionadas. La delincuencia común, robo, asalto, diferentes manifestaciones criminales que no necesariamente tienen la espectacularidad de la delincuencia organizada. claro. Y luego está la violencia interpersonal. Estamos hablando de violencia sexual, violencia Sí. familiar, sobre todo son violencias contra las mujeres. Y esto va dándonos un panorama de violencias múltiples en nuestro país. Las violencias se acumulan, se transponen, y esto pues tendría que ser abordado desde diferentes estrategias. Ujú. Oye, últimamente, a lo mejor es también percepción, Carlos, encuentro mucha violencia en las calles, digamos, en esta cotidianidad, vas caminando y encuentras que dos personas están a punto de chocar, se bajan, se pelean y se arma ahí una bronca, para decirlo. Esa violencia, ¿cómo la ves? Mira, son síntomas de un trauma colectivo, de una afectación, Sí, del miedo, del estrés, sobre todo, aunque no exclusivamente, lo que vemos es una crisis en los hombres, en nosotros, en los varones, que se manifiesta a través de violencias contra la pareja, y la violencia familiar, ajá, los hijos, violencias sexuales también. ujú, Eh, la mayoría de las violencias que se ejercen contra mujeres son ejercidas por un hombre cercano en el entorno inmediato. Y esto nos habla de una crisis de masculinidades que tenemos que abordar los hombres, qué es lo que nos hace hombres, qué sí, características sí, sí. son propias de nuestro género y de nuestro sexo, y entonces empezar a trabajarlo, porque lo que aprendimos sobre masculinidad cuando fuimos educados, criados, hoy no nos está sirviendo para navegar estos tiempos y estamos causando un daño grave a Sí, las personas que nos rodean. sí, sí, sí. Oye, a ver si se puede en breve, ¿cómo estamos en comparación al mundo? Bueno, México tiene la 15ª tasa más alta de homicidios a nivel global. No estamos bien. Los niveles de homicidio, los niveles de desaparición, los niveles de criminalidad nos dejan en la posición 137 de ¿Mm? 163 países. Uf, Eh, sí, lo que vemos es que hemos descuidado la institucionalidad, hemos descuidado las relaciones interpersonales, tenemos un país polarizado y una de las limitantes para desarrollar estrategias multisectoriales de colaboración entre actores y sectores es una de las barreras es la polarización social y política que hemos vivido en los últimos años. Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Te mando un saludo, Carlos, y al agradecimiento que estuviste con nosotros. ¿Dónde se puede ver el informe? Gracias, Javier. Justo te iba a decir que pueden descargar de manera gratuita nuestro informe en la página de índice-de-paz-méxico.org. Te mando un gran saludo, Carlos, y gracias de nuevo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.